Hoy vamos a hablar de Sócrates, que nació en el siglo V a.C., en el año 470, y que fue un filósofo que marcó una ruptura entre los que fueron anteriores a él y los que vendrán después de él, a los que se los denomina como post-socráticos y a los anteriores como presocráticos. Era hijo de una partera llamada Fainrarete y de un escultor cuyo nombre era Sofronisco. En su juventud siguió el oficio de su padre y aparentemente fue discípulo de Anaxágoras y quizás conocía las doctrinas de los filósofos pitagóricos. No participó de la política, pero sí hizo el servicio militar como soldado en algunas batallas. Tenía una vida austera, sin preocupaciones económicas. Dicen que se casó, que tuvo 3 hijos y que básicamente se pasó la vida dialogando con diferentes personas en muchísimos lugares mientras caminaba a Atenas y daba testimonio de su filosofía. Atacó severamente a los sofistas, que eran aquellos maestros de la oratoria, porque Sócrates decía que ellos estaban más abocados al argumento que a la verdad, y a él lo que le importaba era la verdad más que la argumentación que se podía hacer mediante el arte de la oratoria. Su método filosófico se basaba en tener largas conversaciones con algunos interlocutores que más bien parecían interrogatorios. Se dedicaba a demostrar a los demás que creían saber algo pero que en realidad no sabían. Y una vez que las personas admitían no saber, podía empezar la verdadera enseñanza, que era un sistema al que conocemos como mayéutica, que en realidad es similar al oficio de su madre. Maya se le decía a la partera, y mayéutica es dar a luz, y de esa manera lo que Sócrates buscaba era que las personas dieran a luz el conocimiento, es decir, que sacasen desde adentro lo que sabían. Él no quería inculcar un conocimiento, sino ayudar que el conocimiento que cada persona tenía pudiera salir a la luz. Era un partero de las ideas y del conocimiento. Esto le valió muchos enemigos, porque demostrarles a los demás que no sabían era una tarea casi podríamos decir pedante para muchos. Pero lo que Sócrates hacía era descubrir los prejuicios de las personas. Por ejemplo, si le preguntaba a alguien por la belleza y esta persona le decía, la belleza es lo que una mujer casta y buena puede derramar, él decía, ¿acaso esa belleza es comparable con la de los dioses? Y esta persona podía decir, no, la belleza de los dioses es mayor. Entonces, decía Sócrates, la belleza de esta mujer casta y pura, como tú la describes, ¿acaso es fea al lado de la belleza de los dioses? Y esta persona innegablemente tenía que contestar que sí en aquella época, ya que los dioses eran incomparables. Y entonces Sócrates le decía, ¿cómo es posible entonces que una persona sea bella y fea a la vez? Entonces tú no sabes nada de la belleza. Esto lo hacía frecuentemente. También podía preguntar por la virtud, y si alguien le decía que conocía la virtud, Sócrates le preguntaba, ¿qué es la virtud? Enséñame qué es la virtud. Entonces esa persona podía decir, ser virtuoso es ser piadoso y obrar de acuerdo a los dioses. Y entonces Sócrates podía replicar, pero los dioses pelean entre sí. Entonces tu virtud puede enojar a algunos y puede satisfacer a otros. La persona que ante ese razonamiento contestara que sí, tendría una nueva pregunta de Sócrates que le diría, entonces, ¿cómo puede algo ser virtuoso y no serlo a la vez? ¿Sabes de verdad lo que es la virtud? Las personas no tenían más que admitir que no sabían, por lo cual Sócrates pasó a la historia con una frase que en realidad no es como se la conoce, pero que suele decirse de la siguiente manera, que es, solo sé que no sé nada, aunque en realidad lo que Sócrates dijo fue, todos creen saber, pero no saben, y el único que sabe que no sabe soy yo, por lo tanto soy el más sabio. Lo seguían muchos jóvenes y se granjeó muchos enemigos. Recibió una acusación de corromper a los jóvenes, corrupción de menores, e impiedad. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. La corrupción de menores era que les enseñaba cosas que
no estaban bien vistas, les enseñaba a pensar por sí mismos. Y la impiedad era no respetar a los dioses, no venerar a los dioses. Y en realidad no es que Sócrates negase a los dioses, sino que él decía que no era necesario pensar a partir de ellos, sino que el ser humano podía elaborar pensamientos independientes de la ayuda de los dioses. Tenemos que entender que en aquella época, cuando alguien tenía una idea, la asociaba a un don divino, a un soplo de los dioses, o que los dioses a través de los sueños traían las novedades y los nuevos adelantos, incluso tecnológicos, como hay relatos antiguos, por ejemplo, los reyes de Persia que decían que los dioses les enseñaron a arar, o los mismos griegos que recibían desde el mensajero de los dioses Hermes lo que los dioses querían transmitir a los hombres. Quizás lo más importante de Sócrates fue esto, dar un paso hacia el conocimiento independiente del conocimiento que los hombres podían adquirir de las deidades. Ahora el hombre está solo e independiente y puede usar su propio razonamiento. El juicio se llevó a cabo y Sócrates fue condenado a muerte, pero, como era la costumbre de la época, le dijeron que si él podía asumir su culpabilidad y además infligirse un castigo, podían perdonarle la vida. Eso era algo muy común. Si se declaraba culpable y decía cuál era el castigo que debía recibir, lo podían perdonar. Sócrates no aceptó su culpabilidad. Es más, él dijo que no podía aceptar algo que fuese mentira porque para él la verdad era lo más importante. Y dijo que como castigo lo que él se merecía era vivir en la villa más rica de Atenas, dado que era el hombre más sabio. Fue condenado a beber cicuta, que es una hierba que va paralizando el cuerpo lentamente, y antes de que se ejecutara la orden, tuvo la posibilidad de escapar, ya que sus alumnos urdieron un plan para liberarlo, pero él se negó y dijo que no iba a romper las leyes, que iba a aceptar esa culpabilidad. Luego de beber la cicuta, dijo que tenía frío. Lo primero que se le paralizaron fueron las piernas, y antes de morir llamó a sus discípulos para que se acercasen, para decirles unas últimas palabras. Ellos se acercaron, y Sócrates les dijo: no se olviden que le debemos un gallo a Esculapio. Es decir, se ocupó de algo muy banal, muy terrenal, de una deuda que tenía con una persona y le pidió a sus discípulos que se lo pagasen. Sus enseñanzas fueron tomadas y ampliadas por Platón. Incluso hay quienes dicen que Sócrates no existió y que es un invento literario de Platón. Pero eso es otra historia. Nos despedimos con una frase que refleja esta disposición hacia la muerte que tuvo aquel maestro de la filosofía, que dice así: mantén un buen ánimo acerca de la muerte y haz tuya esta verdad, que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en vida, ni después de morir.